Nació hace 36 años en Vilagarcía, en Pontevedra, aunque es compostelana de adopción. Nuestra invitada de esta noche está divorciada y tiene un hijo. Estudió educación infantil, siempre orientada a la estimulación temprana en Fomento de centros de enseñanza en Madrid. Allí comenzó a impartir clase en el Colegio Montessori y continuó su andadura profesional también en la capital de España, en el Colegio Bristol, en el Liceo Europeo y en Los Sauces. Después coordina la implantación del sistema Optimist en el Colegio Juniors de Santiago durante 5 años y hace lo propio en Alca, en el concello coruñés de Ames, durante 6 meses. Se marcha a Andalucía, en Cádiz trabaja con el sistema Attendis en 21 colegios y estudia 2 cursos además de especialización en Sevilla. En 2010 regresa al colegio de Alca en Ames. Doña Marina Tubío, buenas noches. Buenas noches. No sé si hemos dicho bien porque su currículum es ya tan amplio que es difícil extractarlo en 30-40 segundos como hemos hecho. Bueno, está bien. Enseguida entramos al detalle sobre cada sistema, si le parece, y su origen, pero antes en general, ¿qué es la estimulación temprana de los niños y a quién se le ocurre sobre todo desarrollarla o en qué país, en qué lugar? Pues yo estudié en principio en Madrid, empecé a tener contacto en Fomento de centros de enseñanza con 2 proyectos pioneros en España y implantados ya en parte del extranjero, en Estados Unidos, Italia, Nicaragua, en muchos países. Entonces ahí empecé a poner en práctica, a estudiar el proyecto Optimis en relación también con el proyecto Snipe. Luego empecé a trabajar más tarde en el Colegio Montessori. La estimulación temprana se basa en desarrollar el mayor número de conexiones neuronales en el cerebro. Podríamos decir, doña Marina, que es el aprendizaje de sistemas de aprendizaje. Sí. Es el aprendizaje justamente de sistemas de aprendizaje. Se intentan desarrollar el mayor número de conexiones neuronales, se parte de la base de que la neurona tiene 2 estados, ¿no? Está inhibida o está en activo. Está inhibida cuando no recibe absolutamente ningún tipo de estímulo sensorial y se pone en activo cuando recibe estímulos sensoriales. Expliquémosle, si le parece a nuestros espectadores, qué es ese sistema Optimist y qué diferencias tiene con Attendis, por ejemplo. Sí, el proyecto Optimist y el proyecto de Attendis, que se podrían denominar el proyecto Príncipe y el proyecto Auriga, son complementarios ambos los dos, simplemente con la diferencia de que el proyecto de Auriga y el proyecto Príncipe aumentan al proyecto Optimist y el proyecto Snipe. Son más completos. Son más completos, es decir, los inicios del proyecto Optimist partieron de la base de lo que es Montessori y Glendoman. Y en el proyecto Auriga y en el proyecto Príncipe aumentaron lo que es el tema informática, habilidades sociales, ajedrez, se trabaja mucho con las PDI. Son 4 proyectos que se complementan. 2 se dedican en el centro de España y otros 2 en lo que es el sur de España. Y se trabajan en 21 colegios de la rama Attendis. Lo que está usted impartiendo en la actualidad, ya veremos luego, durante 5 años a los niños, desde que tienen 3 en el Colegio Alca, en el concello coruñés de Ames, es en realidad una mezcla, una simbiosis o una recopilación de todos los sistemas con los que ha trabajado anteriormente. Sí. Aquí, estando yo en Cádiz, trabajando en Attendis, acabándome de formar en Sevilla, en los 2 proyectos, se me llama del Colegio Alca, al que ante todo yo quiero agradecer a la dirección del colegio, tanto a doña María Dolores Durán, don Fausto Varela y el actual jefe de estudios, Fausto Varela, su apoyo, porque sin ellos no hubiera sido posible la formación del aula de estimulación temprana. Me llamaron a Cádiz para proponerme la idea de venirme otra vez a Galicia y hacer una recopilación de todos estos proyectos que transcurren durante 14 años de mi experiencia profesional y ampliarlos y adaptarlos al Colegio Alca, formando un aula especializada que empezó el año pasado en estimulación temprana. Entonces aquí lo que se ha hecho ha sido que, aparte de los recursos educativos que se vienen implantando y con los que se va trabajando durante todos estos años en el colegio, ha sido darle la posibilidad a los alumnos de poder desarrollar todavía más con un aula especializada donde van simplemente grupos de 12, 13 niños, para desarrollar todas las capacidades cerebrales que puedan utilizar con otro tipo de métodos que
ir explicando. Que vamos viendo. Es decir, dejó usted el sol de Cádiz por esta lluvia y estas nubes que nos suelen acompañar aquí, pero ¿la ficharon a usted prácticamente o tuvo que convencer al colegio de lo bueno que era este sistema? El colegio, yo tuve un primer contacto antes de marcharme a Cádiz con él. Esos 6 meses. Esos 6 meses, he estado 2 veces ya en el ALCA, me marché con la idea de la dirección de formarme en los 2 proyectos que me quedan por formar e implantarlos. Ellos me llamaron. Lo dijimos antes, ustedes comienzan a trabajar, usted, con niños de 3 años... Hasta segundo de primaria. Hasta segundo de primaria, cuanto antes mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las conexiones neuronales se hacen en edades tempranas. Empiezan a desarrollarse en útero, donde se le aplican pues, música relajante acuática, música clásica, a partir del 5º mes, que desarrolla todo lo que es la cóclea, el sistema auditivo. Entonces, ¿por qué? Porque los niños desarrollan las conexiones neuronales aproximadamente a los 11, 12 años de edad. Hasta esas edades desarrollamos conexiones. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque nos anticipamos a los acontecimientos nosotros. A través de esos conocimientos desarrollan esos niños. Cuéntenos cómo juegan ustedes con los colores y con la visualización para el aprendizaje de la lectura y la escritura, por ejemplo. Trabajamos con la constancia visual. Trabajamos con el color rojo, porque el color rojo es el primer color que recoge la retina, envía la información al cerebro a través de bits de inteligencia. El bit se acerca, se aleja, se expande hacia un lado, se va hacia el otro. Son flashes visuales con los que juegas con los ojos de los niños, que se pasan en segundos, que requieren la atención, donde la imagen es el lado derecho del cerebro, que es el lado global, y las partes que vas comentando es el lado izquierdo. Vamos trabajando el cerebro de derecha a izquierda. ¿Y con los números cómo hacen? Con los números, pues también es exactamente... Los bits tenemos de varios tipos. Tenemos bits de inteligencia, tenemos los bits de numeración, que se trabajan los números en color rojo. Se van trabajando, por ejemplo, de 3 años hasta segundo de primaria. Cada 15 días se aumentan números de 5 en 5, empezamos con los 5 primeros, en 4 años con los 10 primeros, en 5 con los 15, en primero con los 20, en segundo hasta el 25 y cada 15 días se amplían. Se pasan por flashes visuales, tanto numeración como sumas, como multiplicaciones. Es decir, que tú en el módulo de aprendizaje, que se dice en el aula, en 20 minutos, das tal cantidad de información en segundos que ellos ni se dan cuenta, pero lo están adquiriendo. Aprenden, absorben esa información y desarrollan todo lo que es el cerebro. Permítame que le diga que si le cuento a usted, o si nos están viendo espectadores mayores o con cierta edad, respecto a la educación que tenían ellos, pueden pensar que esto es pura ciencia ficción, ¿no? No, para nada. Pero es una realidad muy tangible. Es una realidad, es otro punto de vista en la educación. Es hacerle atractivo, que lo necesario sea atractivo. El colegio en donde trabaja usted es trilingüe, estudian en español, gallego y mucho inglés también, que es muy importante para el futuro de nuestros hijos. Los alumnos empiezan a aprender inglés ya desde el principio. ¿Qué tiene que ver la música clásica con el aprendizaje de los idiomas? Nosotros trabajamos el sistema auditivo, los niños llegan a la clase, se sientan, lo primero que... son rutinas, ¿no? Rutinas mentales, organización mental. Entonces se les pone una audición. ¿Qué se hace? Los niños pues cierran los ojos, se concentran en la audición, siguen la música con las manos. ¿Qué se trabaja con esto? En primer lugar, bueno, se da el compositor de música clásica, adquiere un conocimiento con sus 4 informaciones antes de la audición. Se trabaja la atención, se trabaja la concentración y se trabaja la cóclea. En español, en inglés, en alemán, en francés, digamos que tenemos un número de hercios para cada idioma. La música clásica reúne el número de hercios de todos los idiomas del mundo. Entonces trabaja todo el sistema auditivo, trabaja toda la zona de la cóclea que tiene como un plieguecito y a través de trabajar todo el sistema auditivo la cóclea se va desplegando sobre sí misma, esto ya desde el embarazo, en útero, desde el 5º mes, y prepara el sistema auditivo para el aprendizaje de todos los idiomas. Hoy en día hay muchos colegios bilingües donde se practica el bilingüismo, los niños adquieren la habilidad, aprenden el inglés, pero no perciben ni escuchan al inglés al mismo nivel que un inglés. ¿Pero por qué?
porque antes de ser bilingüe tienes que preparar el sistema auditivo para poder serlo. Es decir, que usted recomendaría a las madres que estén en este momento en periodo de gestación a que a partir del 5º mes pongan los cascos, escuchen y pongan mucha música clásica. Se colocan los cascos en la barriga, porque reciben lo que son las vibraciones de la música a partir del 5º mes, y la música acuática, porque los niños están en líquido. Trabajamos con música acuática de fondo en la clase durante todo el rato, porque ellos inconscientemente recuerdan el sonido del agua en el feto. Y colabora a la relajación. Y colabora a lo que es la relajación, la concentración y la atención. ¿Pero usted qué le recomendaría a esas madres? ¿Que hagan una sesión, qué sé yo, de 20 minutos, se hacen media hora? sesiones diarias de 3 minutos. Recomendable pues antes de las comidas, porque después de las comidas los niños se relajan pero no interiorizan. 3 minutos diarios. Un autor cada 15 días y música relajante acuática para que el niño esté tranquilo. Y lo que decía usted de la concentración es muy llamativo, lo he visto en los niños, parece en algún momento que entraran en éxtasis prácticamente se concentran con las audiciones. Completo. En las audiciones se sientan, requiere mucho tiempo que adquieran esta concentración y atención, porque los niños van sin rumbo, van a su aire, entonces esto es rutina, rutina, rutina. Pero al final se consiguen esta atención, consiguen esta concentración, consiguen una motivación, les gusta. Y se nota. Sí. Otra cosa que sería difícil de entender para alguien que haya vivido otros formatos educativos de hace tiempo, el ajedrez. ¿Para qué sirven niños de 3, 4 o 5 años? El ajedrez... Claro, puede parecer que es algo, un juego de mayores, un juego demasiado serio, ¿no? El ajedrez es un juego mucho más importante y ahora se le empieza a dar muchísimo más valor. Hay algunos colegios que ya lo tienen implantado como una asignatura. Es un juego especial, ¿no? Es un juego especial. El ajedrez desarrolla la inteligencia, el ajedrez desarrolla el conocimiento lógico-matemático, el ajedrez desarrolla la concentración, la atención, la competición. Imagino que el orden también, el orden, ¿no? el saber ganar, el saber perder, la toma de decisiones. Desarrolla muchísimas cosas, la concentración, la atención, la memoria. Es amplio. El programa que están ustedes desarrollando ahora en ALCA, que como decía es un compendio de todos los elementos de los sistemas con los que ha trabajado usted y con los que se trabaja actualmente, los más avanzados, es pionero en Galicia y en España. Es pionero en Galicia y podemos decir que en España, porque digamos que en Madrid se atiende a 2 proyectos, en Andalucía se puede atender a otros 2 proyectos que se complementan y aquí se ha hecho una recopilación de los 4 proyectos educativos más la trayectoria mía de 14 años, que hay cosas que ya he quitado, que he ampliado, y se hace todo un compendio y se centra en lo que es las necesidades educativas del Colegio ALCA. Digamos que con la estimulación temprana se aceleran los procesos de aprendizaje en ocasiones de forma considerable. ¿Qué es lo más sorprendente que ha visto usted en un niño? Leer con 3 años, perfectamente. Sumar. De repente, con 3 años, tener ganas de escribir, le gusta la lectura. Nosotros enseñamos la lectura mediante un sistema exactamente lo mismo que con los bits de inteligencia, de numeración, de cantidades, de sumas, que es trabajando el cerebro de derecha a izquierda. Ven la palabra, las letras ya vienen con el color rojo, que trabajamos con números y con absolutamente todo, y luego van a las sílabas, luego de las sílabas van a la letra, la repasan con los 2 dedos porque requiere una mayor atención oculomanual. Entonces ellos, la lectura parten de la base del conocimiento, o sea, de que tiene un significado. Para un niño pequeño, una A no significa nada, es un garabato. Pero sin embargo, si le dices araña, ya parten de que la lectura significa algo, entonces se le hace atractiva la lectura. ¿Sirve para algo? Exactamente, la lectura es la apertura al aprendizaje absoluto de todos los conocimientos posteriores. Al fin y al cabo, doña Marina, entiendo, esto yo siempre lo he pensado, que lo entretenido es mucho más fácil de estudiar y de aprender que lo aburrido y lo aparentemente serio, ¿no? Exactamente, no es lo mismo, yo gozo del privilegio de que no es lo mismo llegar a una clase y pim, pam, pum, que está muy bien porque es el sistema educativo normal de toda la vida, pero aquí los niños no se enteran de lo que están aprendiendo realmente. Ellos adquieren muchísimos conocimientos en muy poco tiempo, van rotando, el aula está dispuesta en rincones de aprendizaje.
Entonces, cada rincón está dedicado a una cosa. Tenemos el rincón de arte, trabaja un autor de arte todos los meses, ven el BID del autor de arte, lo que es la imagen, lado derecho, van a la información, lado izquierdo. Luego tenemos el rincón de informática, el rincón de juegos, el rincón de lectura y el rincón de fichas, el rincón del módulo, que es donde se le pasan durante los 20 primeros minutos toda la información de BIS de inteligencia, audición, de música clásica. Ven un trabalenguas para la pronunciación, una adivinanza para la curiosidad, una poesía para la memorización. Un programa francamente completo. Tenemos un programa de valores es decir, que los humanos. Niños verían el aula con esos rincones como si fuese un cuarto para jugar. Es como un cuarto de juegos muy llamativo para ellos, donde ellos llegan, se sientan automáticamente solos y ya directamente es como pasar unas cosas que se le hacen tan bonitas y tan atractivas en tan poquito tiempo que ellos, es como un juego. Es como un juego. ¿Habría quien pueda pensar, o hay quien pueda pensar, que la estimulación temprana, usted decía, niños que leen a los 3 años o que suman o tal, o restan, le puede ocasionar al niño estrés o que les presionan a ustedes en exceso? Es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. La estimulación temprana está dedicada a todo tipo de niños. A niños, digamos, con unas capacidades normales, a niños con unas altas capacidades y a niños con necesidades educativas especiales. Simplemente es ponerle la facilidad, las vías para que puedan desarrollar el 100% de sus capacidades. Es decir, yo en la clase tengo unos objetivos mínimos, pero no tengo unos objetivos máximos. Yo trato al niño de uno en uno. Y dentro cada uno siempre de sus capacidades. Y simplemente ponerles la facilidad para que puedan desarrollar. Yo siempre pongo el ejemplo de la semilla, ¿no? Que tirar una semilla al monte y dejarla crecer, pues puede crecer de una manera o de otra, pero simplemente si le pones el agua, le pones la luz, le pones las condiciones ambientales adecuadas para que se desarrolle, esa semilla crece. Más Aquí es o lo menos, que pero hace. crece, ¿no? Crece, pero ya crece de una determinada forma. ¿Y usted es de las que piensa que los niños de hoy en día tienen, por ejemplo, una visión y una reacción más rápida por las nuevas tecnologías también, o eso es un mito? No, los niños de hoy en día comen con las nuevas tecnologías. Nos dan sopas con onda. Sí. Dígalo usted. Sí. Son máquinas y el trabajo digital, el trabajo visual, en conjunto con el trabajo auditivo, es muy importante. Son imprescindibles, por cierto, grupos pequeños, ¿no? Para este tipo, Esto es para impartir estos por sistemas. completo. No se puede hacer con un grupo, qué sé yo, de 50 o de 60 alumnos a la vez, ¿no? Poder hacerlo con 50 alumnos se puede hacer, pero no sería correcto, porque eso es un trabajo muy individual. Yo en lectura llevo controles niño a niño, en matemáticas llevo controles niño a niño, hay algunos con 3 años pues, que han leído ya vocales y las enlazan y las están leyendo en estos momentos. Hay niños pues, que van en la primera, en la segunda, es decir, yo voy al ritmo del niño, favoreciendo siempre el aprendizaje. Sabemos todos, doña Marina, que hay una diferencia notable entre la educación pública, la concertada en la que está usted, y la privada, entre otras cosas porque en la educación pública, no estoy desmereciendo a nadie, pero se accede a través de una oposición, etcétera, y los sistemas en los concertados y privados de selección del profesorado son diferentes. ¿Usted cree que en el futuro este método de estimulación temprana se puede implantar en todos los colegios públicos también de Galicia, o eso sí que es ciencia ficción? Lo veo bastante complicado, porque los proyectos los puede implantar pues, personas que hayan estudiado con este fomento, personas que se hayan formado con ellos. Pero no porque sean costosos, ¿no? Económicamente. No porque sean costosos, simplemente porque yo considero que a veces en la enseñanza pública se dejan ir un poquito en ese sentido por un poco de más de lo mismo. La inercia. De la inercia. Y aquí se plantean más otro tipo de valores, otro tipo de cosas, otro tipo de desarrollo para la educación. Ojalá se pudiera implantar en todos los sistemas públicos este tipo de proyectos. Bueno, pues que tome nota el consejero de Educación. Todos los niños pudieran tener acceso a este tipo de estimulaciones, de verdad que sí. Pero ustedes trabajan con fichas, con colores, con números, tampoco es un material excesivamente costoso. No, o sea, el material son audiciones de música clásica, BIS de arte, un ordenador
bits de inteligencia, bits de numeración, bits en general, porque llamo bits a las cantidades de información, y no es un sistema muy costoso. Lo que pasa es que es un sistema costoso en cuanto a profesionales, porque no es lo mismo llegar a una clase y dar lo mismo a 25 que coger niño a niño, ir de niño a niño, grupo a grupo, llevarlo de una manera diferente, poder realizar cosas que no te exigen unos máximos. Sí. Es decir, poder llegar hasta donde pueda el niño llegar, eso es una maravilla. Desde luego. ¿Cuándo fue la primera vez que oyó hablar usted de esto de la estimulación temprana y por qué se interesó por ella? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Me llamó la atención, que es otra cosa en cuanto a educación, me llamó la atención porque en mi caso, por ejemplo, ya de pequeña, del aburrimiento en las clases, del querer poder más y a lo mejor no dar más, me llamó la atención porque yo soy una persona de retos y de metas y veía una cosa innovadora, veía una cosa nueva, me llama mucho la atención todo el sistema cerebral, el aprendizaje, todo el tema de las conexiones neuronales, los aprendizajes tempranos. Me llamó la atención porque era un punto de partida en la educación que nunca había visto y una oportunidad de desarrollo en los niños que tampoco la había vivido yo. Entonces me interesó, si aunque yo no lo hubiera vivido, poder dar a estos niños la oportunidad de hacerlo, de tener eso. ¿Por qué no? La pasión como la que tiene usted y muchas de sus compañeras y compañeros en el colegio Alca en el que trabaja es fundamental para la educación, ¿no? Sí. La educación es vocacional. Si tú no tienes vocación, no puedes ser profesor. Luego vienen los derechos, las vacaciones y todo lo que un profesor tiene que tener, naturalmente, como los demás, ¿no? Pero tienes que tener vocación, te tiene que gustar lo que haces, te tienes que interesar, o sea, llegar a los niños de verdad. Nosotros trabajamos la persona humana también, porque trabajamos un programa de valores, cada 15 días dan un valor, pues escucho con atención, me siento bien en la mesa, es decir, trabajamos la persona, eso es la estimulación temprana, interesarse. Ya sabe usted que hay alguna gente que cuando le dicen esto de los valores se asusta mucho porque le suena antiguo y demás, pero naturalmente la persona tiene que tener valores cuando vive en una sociedad y vive con los demás, ¿no? La persona, la casa, si no se hace con la base de la casa, está en la infancia. En la infancia está la autoestima, está la personalidad de un niño, están los valores, y si una persona no crece con valores, no va a poder valorar ciertas facultades, ciertas cosas de la vida. Yo creo que es muy básico y fundamental, aparte de la educación, formar a personas, formarlas en valores. Los valores son muy importantes, se ha perdido mucho los valores. Porque me ha dicho un pajarito que ustedes le mandan deberes también a los padres. Sí. En casa. Nosotros tenemos un programa, nosotros pensamos que en la educación lo más importante es la familia colabora con el colegio y el colegio colabora con la familia. Entonces para mí y para el colegio Alca es muy importante que la familia participe en esa educación de valores de sus hijos, porque no nos vale de nada inculcar unos valores a unos niños si no los fomentan y los trabajan también en su casa. ¿Y qué tal se están portando los padres? ¿Les han traído carbón los reyes o se han merecido algún regalito? Se han merecido muchos regalos. Los padres se están portando fenomenal, colaboran. Los padres también, en el fondo, se ve una necesidad en la gente de ese trabajo, de esos valores. ¿También los estimulan ustedes? Sí, se ve, ¿no? Pero los padres necesitan, los padres están colaborando mucho porque en el fondo se ha perdido mucho y están preocupados por esas pequeñas cositas que dices, es un complemento más, que se ha perdido. La generosidad, el respeto, la solidaridad. La solidaridad, el compañerismo, el ayudar, el fomentar el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo. Y el equipo es muy importante, imagino, para el futuro, para los trabajos, para los empleos de la gente cuando son mayores, ¿no? O cuando sean mayores. Sí, porque trabajan en equipo, no hay un niño malo. El que es bueno en lectura y lee, pues fenomenal. El que es bueno en mates, fenomenal. El que le cuesta más, pues será mejor en arte, el otro dibuja, todos se ayudan. Eso forma a la persona. El día de mañana esa persona será lo que ha sido en la infancia. En la infancia se hace la base de la personalidad de las personas adultas. Perdone que me sonría, pero evidentemente cuando yo estudiaba el sistema era completamente diferente. Siempre había alguien en la clase que se decía, no, ese ya no le hagas caso, que no vale para nada, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? A veces dejamos de prestar atención y es una pena en muchos colegios.
al niño que da la lata en clase, al niño que habla, al niño que se mueve, el niño que no para. No hay niño malo. No hay niño malo. Para mí no hay niño malo, sino hay que saber buscarle a cada niño el cómo llegar. Una vez llegas a un niño, el niño piensa que puede, va a poder hacer todo en cuanto él se lo cree. Eso me parece muy interesante también. La confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo, y porque en el futuro, vuelvo a los trabajos, al mundo de la vida adulta, todo el mundo tiene su hueco de una manera o de otra en un puesto de trabajo, solo hay que buscarlo, ¿no? Sí, sí, hay que buscarlo y saber moverse y saber valorar, y todo eso funciona y lo vemos y lo veremos en personas adultas, y vas a buscar dónde está el kit de la cuestión, y está en la infancia. Pues doña Marina Tubío, le deseamos muchísima suerte con ese trabajo de futuro, con ese trabajo de construcción de cimientos de nuestra sociedad que están haciendo, que es muy importante. Gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Gracias. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en 9 Acción, Popular Televisión Galicia. Que pasen una feliz jornada.